Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto verlos de vuelta hoy, sábado, sábado 22. Esta es nuestra 13ª charla, así que estamos muy contentos de que estén todos presentes. Y bueno, como estábamos hablando y leyendo los mensajes, bueno, sí, ya llevamos casi 2 meses con este ciclo, así que estamos muy contentos también de que ustedes se hayan presentado y hayan venido aquí. Así que muchísimas gracias. Bueno, la charla de hoy nos la va a dar el licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Salta y especialista en política internacional y en problemáticas en política exterior por el Instituto Superior de Carrera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Felipe Daniel Barrientos, así que desde ya empezamos agradeciéndote por esta exposición. Su formación y trayectoria se encuentran vinculadas en el análisis de la política internacional, la geopolítica y el proceso de integración regional. Ha participado de diversos espacios académicos y del análisis de coyunturas internacionales, desarrollando actividades de investigación, producción de contenidos y divulgación sobre asuntos internacionales. Entre sus principales áreas de interés se encuentra la geopolítica, las relaciones internacionales de América Latina, los procesos de integración regional, la seguridad internacional y el análisis comparado de fenómenos políticos. Su interés por los procesos históricos de construcción del poder y la integración política se vinculan con su perspectiva en relaciones internacionales, buscando establecer diálogos entre experiencias históricas y dinámicas contemporáneas. Así que en la actual charla, modelos de integración de Asia antigua y el norte de África, te agradecemos un montón y te cedemos la palabra, Felipe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero, ¿se me ve bien ahí? ¿Se me ve mi imagen? Se le ve el power. Tu imagen no. El power se ve perfecto. Bueno, a ver, yo creo que tengo la cámara apagada. A ver. Claro, pero No, no no vas a puedo. poder. No. Bueno. Pero cuando lleguemos al modelo de las charlas, seguramente te conozcamos a través de la cámara. Bueno. Muy buenas tardes. Con que se vea la presentación está todo más que bien. Bueno, saludo nuevamente a todos. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación para participar en este ciclo de charlas muy interesantes a lo largo de estos días, de estos meses, que ya estamos pronto de culminar. Como decía Candela, agradezco a la red por esta gran invitación, esta gran iniciativa. Como ustedes han escuchado, la propuesta que quiero compartir hoy se llama Modelos de Integración en Asia Antigua y el Norte de África. El objetivo de esta presentación es simple. Es diagramar desde las relaciones internacionales el tema como no solamente como un mero recorrido histórico, pero desde una perspectiva global de cómo las grandes civilizaciones que se han expuesto tengan que ser entendidas de cómo cómo se han ido integrando, cómo han ido creciendo en lo que es el ámbito de la integración. Por lo que no voy a contar lo que ocurrió en Egipto, en Persia, en China o en la India. Lo que sí me interesa es formular una pregunta que atraviesa todas estas experiencias, es cómo consiguieron sociedades políticas construir y mantener un determinado orden sobre territorios extensos y sobre poblaciones que muchas veces que tienen una cultura lingüística y una religión muy diversa. Pero de a partir de acá, establecer otra conexión que tiene que decir qué sucede cuando pasamos de los antiguos imperios a nuestro actual sistema internacional. Porque actualmente seguimos hablando de integración, hablamos de integración regional, cooperación, organismos internacionales, soberanía, comercio, seguridad e identidad. La pregunta parece antigua, pero termina siendo también algo muy importante que recalca sobre, sobre el tema. Una pregunta muy contemporánea, muy actual.
La pregunta central entonces se basa en cómo integrar las sociedades diversas. Entonces comencemos con esta pregunta muy central que es el eje de la primera pregunta, que quiere decir, ¿cómo se integran? A ver, acá por lo que podemos ver, tenemos algunos elementos de un Estado moderno, ¿no? Como territorio, población, bueno, falta gobierno, pero también un cuarto elemento y muy importante que es la legitimidad de poder. Pero bueno, después tenemos otros elementos como los recursos, la seguridad, la comunicación. Pero comencemos con, con lo que digo acá brevemente, que es el territorio, que es la delimitación y el control del espacio geográfico, población, gestión de la diversidad cultural y social, que tiene todo el conjunto de personas que habitan en ese territorio, recursos, que es una extracción, distribución y fiscalidad, los recursos de las ganancias, los recursos no solamente monetarios, sino también los recursos propios que tienen, que explotaron estas civilizaciones. La seguridad en lo que es defensa interna y protección exterior. La comunicación, que es muy elemental con las redes de infraestructura de conexión. Y la legitimidad, que es la justificación simbólica e ideológica del poder. Es decir, que el gobierno acá tiene que tener legitimidad para gobernar esa parte. Pero imaginemos en este momento qué implica gobernar un territorio pequeño y relativamente homogéneo, a pesar de que cuente con un problema complejo. Imaginemos ahora un territorio, eso se lo puedo dejar para el final, para que ustedes puedan dar sus perspectivas. Pero también ahora los invito a que imaginemos ahora un territorio enorme, con distintas poblaciones, distintas lenguas, religiones, intereses económicos y tradiciones políticas distintas. El problema se vuelve mucho mayor y aparece un montón de... Acá nos preguntamos muchas cosas. Por ejemplo, cómo se administra el territorio, cómo se recaudan recursos, cómo se garantiza la seguridad, cómo se comunica una decisión tomada en el centro con una población que se encuentra a cientos de miles de kilómetros, cómo se comunica una decisión tomada en el centro con una población que se encuentra a cientos de miles de kilómetros, cómo se consigue una ampliación que acepte la autoridad. ¿Cómo podemos saber de que la población debe apoyar a la autoridad? Pero quizás una de las preguntas más importantes que me puede surgir ahora, o tal vez ustedes después, ¿es necesario que todas estas poblaciones sean iguales para que puedan formar parte de una misma estructura política? Las distintas civilizaciones que vamos a analizar dieron respuestas diferentes a todo este tipo de preguntas que acabo de hacer. Vamos a ver ahora el tema de integración política, que es un concepto muy importante para entender esto, que no solamente se debe saber, no vamos a pasar de un solo golpe a lo que es la integración actual. Porque antes de entrar a los casos históricos, quiero aclarar que que voy a entender por integración política, o sea, no voy a utilizar un concepto exclusivamente en el sentido contemporáneo de la integración regional, como cuando hablamos de bloques muy conocidos, la Unión Europea, el Mercosur, el TEMEC, que es el nuevo tratado de América del Norte, el de libre comercio, de la ASEAN y de otros muchos que no voy a tener tiempo para dar de algunos ejemplos. Voy a utilizar un sentido más amplio entonces que entendemos por integración política como el proceso mediante la cual diferentes territorios, poblaciones e intereses quedan articulados dentro de una estructura común de autoridad, administración, cooperación y coordinación. Y esta integración se puede producir de diversas maneras.
Primero, por los territorios, por su unificación especial, población, que incluye una comunidad que acepta otras comunidades diferentes dentro del mismo territorio. Luego, para pasar a las instituciones, que son las estructuras de gobierno, los intereses que determinan una alineación estratégica, hasta culminar con el orden político, que promete estabilidad y cohesión. Pero acá puede existir diversas maneras de integración, porque puede existir una administración que permita una cierta autonomía local, puede existir una burocracia que estandarice procedimientos, puede utilizarse la religión o la ideología para construir una legitimidad, y es lo que ocurre en el mundo contemporáneo, que puede existir una cooperación con estados soberanos que hoy conocemos. Por eso, cuando hable de integración durante la antigüedad, no estoy hablando de que los egipcios antiguos o el antiguo imperio persa tuvieran un concepto de integración regional como el que tenemos hoy. Porque estoy utilizando una categoría analítica que nos permite comparar distintas formas de construcción del orden político. Por lo que voy a necesitar de una precisión metodológica. Esto nos lleva a una advertencia de metodología muy importante, porque un imperio antiguo no es equivalente a un actual Estado moderno. Por ende, acá yo no voy a buscar una equivalencia, porque, repito, imperio antiguo y Estado moderno son distintos. ¿Por qué? Porque las estructuras de dominación y soberanía difieren cualitativamente. Sería un error que decir que el imperio persa fue una especie de Unión Europea de la antigüedad o que la Unión Africana constituye una versión moderna del imperio, no. Pero ¿qué es lo que quiero decir acá? Que son estructuras completamente diferentes, de un esquema diferente, de tiempo diferente, muchas diferencias hay. Lo que sí podemos comparar son los problemas políticos que se intentaban resolver, como cómo se administra la diversidad, cómo se garantiza la seguridad, cómo circulan bienes de información, cómo se construye la legitimidad, cómo se mantiene la cohesión entre los Estados miembros. Eso es la lógica de la exposición. Por lo que aquí yo preciso de un enfoque comparativo, o sea, la investigación ha sido puramente cualitativa, porque comparamos problemas políticos estructurales y los mecanismos institucionales e ideológicos de respuestas desarrollados por cada civilización. Bueno, ahora vamos a abordar lo que es Egipto, el primer modelo. Integrar desde el centro. ¿Por qué digo integrar desde el centro? Porque fue la experiencia que tuvo el antiguo Egipto como civilización hasta hoy, hasta el Egipto que hoy conocemos como Estado soberano. La experiencia egipcia representa uno de los ejemplos más claros de la integración basada en la centralización. La unificación del Alto y el Bajo Egipto permitió consolidar una estructura política territorial de una autoridad central. En el centro vamos a encontrar entonces la legitimidad del faraón, pero tenemos que entender que el faraón, dentro de una lógica política y religiosa de la sociedad egipcia, es quien dictaba las órdenes. No era simplemente un funcionario, un jefe militar, sino que una autoridad que estaba relacionada con el mantenimiento del orden político, social y religioso, por lo que la integración territorial y legitimidad estaban profundamente concentradas. Ya que el territorio en el antiguo Egipto no era simplemente un espacio que había que controlar militarmente, sino que era un espacio más que debía ser administrado, organizado y mantenido dentro de un determinado orden. Por lo que después acá
el centro del poder es el río Nilo, por lo que Egipto cuenta con una ventaja geográfica que hoy, sin embargo, eh, como ustedes saben, el río Nilo es el río más grande del continente africano, es el segundo más largo del mundo después del Amazonas, y acá es un elemento que no se puede ignorar, ¿no? Porque cuando estudiamos una civilización antigua, lo que más importa es la geografía. Pero debemos entender el determinismo geográfico. No podemos decir que el Nilo creó al egipcio, al antiguo Egipto, como si la organización política fuera una consecuencia automática del río Nilo. Lo que podemos decir es de que el río Nilo proporcionó condiciones fundamentales para el desarrollo de la sociedad egipcia. Permitió la, acá la agricultura y la irrigación como control hidráulico centralizado. Permitió la agricultura, una actividad muy importante hasta estos días porque después hizo posible que facilite la comunicación y se concreten diferentes espacios del territorio. Y cuando tenemos producción agrícola, recursos, comunicación y una autoridad capaz de administrarlos, aparece la posibilidad de una estructura política mucho más compleja. Por eso debemos entender esta relación de la siguiente manera. Entonces, la geografía, la producción, los recursos, la administración y el poder. Acá la geografía proporciona condiciones. ¿Por qué? Porque las instituciones políticas convierten estas condiciones en capacidad de organización. Bueno, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, la agricultura y la irrigación es como el control hidráulico centralizado, los recursos filoexcedentes, el almacenamiento y la redistribución, administración escribal, que es la burocracia del Estado faraónico, y el poder político unificado, que es la integración territorial absoluta. Pero ahora vamos a volver la imagen del faraón, porque es necesario volver a la imagen para mostrar la centralización política que necesita legitimidad. La legitimidad que la civilización egipcia de antes proporcionaba. Porque si pensamos solamente en la fuerza militar, nuestra explicación queda incompleta. Porque acá tenemos tres funciones del faraón, que es la autoridad política como jefe supremo del Estado, que tiene un atributo del mando militar, y la cabeza de la administración territorial. La autoridad religiosa, el intermediario divino entre los dioses y los hombres, garante de la prosperidad. Tiene como objetivo el mantenimiento del orden, la preservación del Ma'at, que en ese momento era la justicia, la verdad y el equilibrio cósmico frente al caos. O sea, acá, como dije, no solamente el faraón tiene que tener agarrarse de la fuerza militar, porque mi explicación quedaría incompleta. Por lo que la estructura política que necesita recurrir permanentemente a la fuerza para sostenerse tiene un problema de estabilidad. En Egipto, la autoridad faraónica estaba profundamente relacionada con la religión y con la concepción del orden, como les acabo de decir, porque la legitimidad política tenía una dimensión del cosmos, una cosmología. El gobernante era parte de un sistema de orden que iba a ser preservado, pero esto nos permite introducir a una primera conclusión, que desde la experiencia de la civilización egipcia decimos que la integración política no depende solamente de controlar lo que es un territorio, también depende de construir una justificación para ese control y que esa cuestión de legitimidad va a aparecer nuevamente cuando en unos minutos o en un rato lleguemos a lo que es la India y a la Ashoka. Ahora vamos a presentar el Egipto contemporáneo, el Egipto que hoy conocemos. A ver, ahí. Pucha.
Ahí está. El Egipto contemporáneo. Ahora quiero hacer algo que voy a repetir en cada uno de estos casos, saliendo ya de la antigüedad y entrándonos hoy en la actualidad. Mirar el Egipto contemporáneo ocupa ese espacio histórico, porque acá encontramos algo muy importante. El Egipto contemporáneo ya no forma parte de un orden imperial como el antiguo Egipto. El Estado soberano participa simultáneamente en distintos espacios regionales o globales, ¿no? Tiene una dimensión árabe y una dimensión mediterránea, por lo que acá Egipto cuenta con una importancia estratégica vinculada al Mar Rojo y al Canal de Suez. En la actualidad, Egipto participa en la Unión Africana y en las estructuras económicas regionales como el COMESA, además de formar parte de la Liga Árabe, y voy a ser parte acá de la propia Unión Africana, que plantea entre sus objetivos acelerar la integración política y socioeconómica del continente, promover posiciones comunes y fortalecer las comunidades que son parte de esta unión, para fortalecer la cooperación, ¿no? La cooperación entre los estados africanos. Eh, y después, lo que le permite a Egipto tener algo muy importante, ¿no? Dentro de la Unión Africana, porque fue una organización lanzada en el 2002 como sucesora para la Unidad Africana, y tiene muchos fines, muchas funciones, no solamente comerciales o económicas, sino también en seguridad, geopolíticas y coordinación entre las comunidades económicas africanas. Por lo que la Unión Africana busca la integración mediante instituciones continentales y cooperación del Estado. Pero ustedes capaz que me pregunten, ¿cómo construir una unidad sobre diversidad? Porque África no es cultural, no es lingüística, ni económica, ni mucho menos políticamente homogénea. Precisamente eso es la integración continental, que África lo ve como un desafío político de una gran magnitud. Es lo que yo después voy a abordar un poquito más al final, y entre otras. Y también, a ver, capaz que ustedes saben que Egipto forma parte del BRICS, que Egipto es un estado que está en continua comunicación con otros bloques, con otros países. Y, y bueno, y para cerrar con Egipto, en el Egipto contemporáneo tenemos un estado que participa de esas estructuras subregionales o globales, pero algo muy esencial, que sin dejar de ser soberano. A pesar de que hasta hace poco Egipto estaba sufriendo el autoritarismo a manos de Al-Sisi, ¿no? Sufrió la primavera árabe, por lo cual expusieron al dictador que estaba antes, y que sabemos que ha sido un fenómeno regional que no ha tenido éxito por lo que pretendían algunos estados del Medio Oriente y del norte de África. Por lo que acá la pregunta cambia. Ya no es cómo incorporo territorio bajo mi autoridad, sino cómo coopero con otros estados manteniendo mi soberanía. Ah, eso es como una reflexión de cómo Egipto lleva ahora su, su rol en el ámbito regional, continental y global. Ahora vamos a Persia.
Bueno, Persia es el segundo modelo que he analizado. Persia, hoy, como hoy conocemos, es la República Islámica de Irán, conocida así desde 1979, luego de la revolución. Pero pasemos ahora a lo que es Persia, ¿no? Nos encontramos acá en una situación completamente diferente, porque acá estuvo a cargo de lo que fue el imperio aqueménida, que llegó a controlar un territorio muy enorme y que ese territorio estaba habitado por diferentes pueblos, distintas lenguas, distintas religiones y tradiciones. Algo parecido de lo que ocurre ahora, pero las diferencias son más culturales y étnicas. Pero por lo tanto, el problema persa no era simplemente conquistar, era gobernar. Porque conquistar un territorio y mantenerlo son dos problemas diferentes. Una conquista puede realizarse mediante la fuerza, pero mantener un territorio que durante generaciones exige administración, recursos, comunicación y legitimidad. Por lo que el modelo persa resulta especialmente interesante porque muestra que la integración política no necesariamente exige eliminar una diversidad. Pasamos a la siguiente diapositiva que habla acerca de las satrapias. Y para entender las satrapias era uno de los mecanismos centrales de este sistema. Hay que entender la unidad, ¿no? Porque acá en Persia la unidad política es distinta a la uniformidad cultural. ¿Por qué? Porque la autoridad imperial está bonificada con el gran rey como eje soberano. Las satrapias, que eran las divisiones administrativas gobernadas por sátrapas locales con autonomía. Para entenderlo, lo que es satrapia es como gobernadores, ¿no? Eran gobernadores, distintos administradores de tierras, en todo lo que fue la civilización persa. Y estaba dividido en unidades administrativas que permitían gestionar territorios alejados del centro. La autoridad imperial permanecía, pero existían estructuras locales de administración. Y esto nos permite hablar de una combinación entre centralización y descentralización administrativa. El centro necesitaba controlar, pero también necesitaba delegar. Y acá encontramos una tensión que continúa existiendo en sistemas políticos mucho más modernos, como eh, podemos hacernos esta pregunta. ¿Cuánto poder debe centrarse en el centro y cuánto puede permitir permanecer en las unidades territoriales? Porque si nos concentramos en absolutamente todo, la administración puede volverse ineficiente. Si delegamos demasiado, el centro puede perder capacidad de control. Pero acá Persia ofrece una de las primeras grandes experiencias históricas de la administración de esta tensión. Las administraciones locales respecto a las costumbres, leyes, tradiciones de cada pueblo es lo que hizo posible esa convivencia que hoy por hoy podría sonar imposible, pero en ese momento era posible. Ahora vamos a ver Persia como una infraestructura, como poder, que acá tiene que ver con la unidad y diversidad. Pero me voy a detener en dos frases, como que la unidad política no significa necesariamente una unidad o uniformidad cultural. Esta distinción yo la considero que es fundamental. ¿Por qué? Porque la estructura política puede ser unificada y al mismo tiempo culturalmente diversa. De hecho, intentar eliminar todas las diferencias puede generar resistencia. En cambio, reconocer ciertas diferencias y administrarlas puede ser una estrategia de estabilidad. Este punto será muy importante posteriormente cuando lleguemos a la ASEAN, porque una de las grandes preguntas de la integración contemporánea es esta.
¿Necesitamos volvernos iguales para integrarnos? ¿O podemos integrarnos manteniendo nuestras diferencias? Por lo cual acá hablamos de lo que es la infraestructura. La infraestructura también es una forma de poder, la integración territorial a través de la conectividad física. ¿Por qué? Porque la red vial es una de las más de 2.500 kilómetros que articulaba las provincias con la capital del Imperio Persa, que era Susa. La comunicación era un sistema postal ágil, comercio, que a través de una actividad dinámica económica, la administración con decretos imperiales rápidos, la administración, decretos imperiales rápidos, como también la movilización de despliegue de tropas, cuando hablamos de el factor militar del imperio persa. Pero seguimos teniendo en cuenta que Persia estamos hablando de imperio, porque un gobernante pudo haber tenido una autoridad nominal sobre el territorio, pero si no puede comunicarse con él, transportar recursos, movilizar fuerzas, su autoridad efectiva es limitada. Por eso las rutas, los sistemas de comunicación y las redes comerciales tenían una dimensión política. El Camino Real es un ejemplo especialmente importante, por lo que recién le acabo de decir, porque permitía conectar distintas partes del imperio, facilitaba la circulación de mercancías, facilitaba la circulación de información, permitía movilizar los recursos y fuerzas, por lo que podemos formular una idea útil, que es la que, si pueden ver, es la que aparece en este costado, ¿no? Que la infraestructura también es una forma de poder. Es la explicación de cómo una integración territorial se puede realizar a través de una conectividad física. Una carretera, un puerto, un ferrocarril o una ruta comercial o un corredor pueden transformar las relaciones entre territorios. Y acá les dejo algo para que puedan reflexionar al último, que el corredor, bueno, acá nosotros sabemos que tenemos el corredor bioceánico, bueno, acá Salta la tiene. Pueden pensarlo de ahí, desde esa perspectiva. Ya sé que no puede tener algo que ver, pero es como que ustedes puedan reflexionar si ese corredor puede hacer la diferencia a los distintos problemas comerciales, económicos que hoy como país podemos tener. Eso es algo que lo voy a dejar a consideración al último. Ahora vamos a pasar a lo que es el Irán contemporáneo. Bueno, Irán, la República Islámica de Irán, que hoy conocemos, es así desde 1979, luego de que el Ayatollah Khomeini tome el poder, luego de derrotar al Shah. Y acá lo que queremos hacer es un salto al presente, porque Persia antigua no es lo mismo que Irán contemporáneo, ojo ahí, porque no existe una continuidad institucional directa, pero sí existe hasta hoy una continuidad histórica, geográfica y civilizatoria que hace interesante esta comparación. Porque Irán participa acá en algunos ejemplos, ¿no? Porque también participa en el BRICS, que me olvidé de ponerlo, actúa dentro de las esferas de organizaciones internacionales de cooperación regional y euroasiática. Entre ellas tenemos la Organización de Shanghái, la Cooperación de Shanghái, la Organización de Cooperación Económica, las plataformas regionales de Asia Occidental y protección estratégica del espacio euroasiático. Y además, que Irán tiene un potencial nuclear muy importante a considerar y que por ende ha tenido muchos problemas en lo que es la producción y explotación de uranio, eh, de ratificar, bueno, lo que fue el Acuerdo de París y bueno, las tensiones constantes que tiene
con el Estado de Israel, ¿no? Desde el comienzo de año, cuando Irán ha sufrido, esto es lo que sabemos, los bombardeos conjuntos entre Irán y Estados Unidos, perdón, Israel y Estados Unidos. Esto representa una transformación fundamental, porque la antigua Persia construía un orden imperial alrededor de una autoridad superior, ya que el Irán contemporáneo opera dentro de un sistema de estados soberanos. Todas estas organizaciones que le acabo de dar de ejemplos es una actuación de sistema soberano, porque su influencia puede ejercerse mediante la diplomacia, el comercio, la energía, la seguridad y la cooperación institucional, pero ya no mediante la incorporación imperial de territorios. Y por eso cierro con una pregunta, que nos lleva a muchos expertos de las relaciones internacionales a preguntarnos lo mismo. ¿Qué ocurre cuando una antigua potencia imperial pasa a ejercer dentro de un poder, dentro de un sistema basado formalmente en una soberanía de estados? Es una pregunta muy interesante para preguntarse, ¿no? Y ahora tenemos el tercer modelo, que es China. Bueno, China es el tercer caso, ¿no? Que tiene como visión lo que fue unificar y administrar. Seguramente todos saben cómo fue la configuración territorial que sufrió China, desde la antigua China hasta la actual República Popular China. Porque si Egipto nos mostró una centralización y Persia una administración de la diversidad, China nos permite observar con mucha claridad el papel de la burocracia y la estandarización. La unificación asociada a la dinastía Qing constituye un punto fundamental. Pero nuevamente no debemos pensar solamente en una conquista. El desafío es transformar la conquista en una estructura administrativa capaz de gobernar un territorio muy extenso, pero aparecen mecanismos de centralización, burocracia y estandarización. Por lo cual China tiene un desafío de estandarizar para gobernar. La estandarización tiene una importancia enorme. El gran ejemplo, bueno, acá tiene una foto de la Gran Muralla China, más que ejemplo, perdón, era una forma de cómo mostrar el estándar de China. Pero pensemos en elementos como estructura, los sistemas monetarios, los pesos y las medidas. Cuando un territorio extenso utiliza sistemas comunes, se facilita la administración, se facilita el comercio, se facilita la recaudación, se facilita la comunicación. Por eso podemos decir que la estandarización funciona como una tecnología política, porque no elimina las diferencias culturales, pero establece un marco común y esto es elemental. Y quiero que entiendan esta idea, si no la podemos dialogar al último, no hay problema, que es integrar no significa necesariamente hacer que todos piensen igual, puede significar que sea establecer reglas comunes para que diversos grupos puedan formar parte de una misma estructura. Es lo que básicamente pasa hoy, que ahora en unos 2 o 5 minutos lo voy a decir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero llegar con la estandarización? Con lo ocurrido con la dinastía Qin y Han, que es la creación de una cohesión administrativa, estructura unificada, comunicación burocrática sin barreras dialectales, moneda única, que es la integración del comercial, del mercado interno, los pesos y medidas, la homogeneización de intercambios, la burocracia meritocrática, gestión estatal profesionalizada. Por lo que China cuenta con una conquista, puedo decirle a esta diapositiva, conquista de continuidad estatal, porque cuenta con una unificación militar del espacio, una administración
con burocracia e instituciones, una legitimidad que es el mandato del cielo y la continuidad que es la persistencia del Estado civil, pero de la civilización-Estado. Acá hay una cosa muy importante, porque la conquista puede ser rápida, la administración es mucho más lenta y la continuidad política es todavía más fácil, por lo que se arma una secuencia. ¿Eh? Acá se arma una secuencia que es conquista, administración, legitimidad y continuidad. Las cuatro tienen que ir de la mano, porque si existe solamente conquista, tenemos ocupación. Si existe administración, tenemos una estructura política. Y si además existe legitimidad, podemos tener una estructura capaz de reproducirse durante generaciones. Por lo que esta lógica explica la importancia histórica de la burocracia imperial china. Y es lo que nos hace llegar a la China contemporánea. En la actualidad, China es un país que tiene una transformación radical, porque la China que surgió por allá en el año 1949, luego de la victoria de la China comunista liderado por Mao Zedong, frente a la China capitalista de Chiang Kai-shek, que después huye a lo que es el actual estado de Taiwán, ex Isla Formosa. Hay una transformación radical, porque no es lo mismo esa China que ganó en el 49, que después se profundizó con la revolución cultural del año 66 y que se promulgó y que se siguió practicando hasta el 76, que era la, la superponencia, la superpotencia del proletariado frente a la ciudad, o sea que la revolución que el comunismo había hecho en su momento en las ciudades se va a lo que era el campo y que muchos países de Asia han seguido más esta línea maoísta, como se le dijo en la en la época de Guerra Fría, cuando surge esta nueva rama del comunismo. No sé si algunos la han entendido, porque China no gobierna imperialmente los territorios de sus vecinos, pero sigue siendo una potencia central para el orden regional asiático. ¿Cómo ejerce esta influencia? Que hoy está muy a la vista, a través del comercio, de cómo se puede plantar al Estados Unidos de Trump con una política arancelaria muy imponente, a través de la inversión, a través de la diplomacia, a través de la infraestructura, a través de las instituciones multilaterales y mecanismos de cooperación. Y acá encontramos espacios relevantes como el ASEAN más China, el RCP, que es la Asociación Económica Interregional, es la Regional Cooperative Energy Partnership, que sus siglas están en inglés, que por ejemplo representa una forma de integración económica en la que China participa junto a otras economías del Asia-Pacífico o del sudeste asiático. Pero ¿puede una potencia ocupar una posición central en una región sin ejercer soberanía sobre sus vecinos? La respuesta contemporánea pareciese que sí, pero el mecanismo es completamente diferente a la de un imperio, porque no hablamos de soberanía territorial sobre otros pueblos, hablamos de una interdependencia de poder. También participa en el BRICS, es uno de los miembros fundadores del BRICS. ¿Cómo coopera en la organización de Shanghái? Cómo su rol en la organización de Shanghái es importante. Y todo esto fue porque China fue cambiando, ¿no? Esto es lo que fue en lo que hemos hablado sobre transformación radical, porque la China de Mao no es la misma que la que hoy conocemos. Y todo fue gracias a las reformas económicas de Deng Xiaoping y que después sus sucesores han ido manteniendo y haciendo que China se vaya potenciando como la potencia global que hoy conocemos y que al parecer puede llegar a lograr a tener una superioridad frente a Estados Unidos en el sistema internacional.
Ahora vamos a lo que es la India, cuarto y último ya modelo. La India está caracterizada por un poder, diversidad y legitimidad moral, porque India resulta especialmente interesante porque a los estudiosos de la historia y y bueno, también a nosotros mismos de las relaciones internacionales, eh, es importante saber el caso porque nos obliga a incorporar una dimensión que no podemos reducir a una administración territorial. El subcontinente indio históricamente estuvo marcado por una enorme diversidad política, cultural y religiosa, comenzando con lo que es la, la experiencia del Imperio Maurya, la del Imperio Maurya, que consiguió construir con una estructura política territorial muy extensa. Algo que fue muy importante en la formación y la expansión del imperio fue Chagrandupta Maurya, que posteriormente con Ashoka aparece un elemento particularmente interesante para nuestro análisis, la legitimidad. Por eso acá el Ashoka y el Dhamma. Ashoka es un caso que nos permite pensar la relación entre poder y legitimidad, porque después de la expansión territorial nos encontramos en transformación en la forma en la que el gobernante busca presentar su autoridad. El Dhamma quiere adquirir una importancia como principio moral y político. Los edictos de la Ashoka muestran un esfuerzo para comunicar principios a una población diversa que nos permite agregar una nueva dimensión a nuevos modelos. Y también una dimensión distinta a los modelos que ya tuve que exponer, que ya expuse hace rato. ¿Por qué? Porque el Egipto nos había mostrado la legitimidad religiosa vinculada al faraón. Persia nos mostró la administración de la diversidad. China nos mostró la estandarización. Y ahora India nos permite observar de manera especial y de manera clara cómo los valores y las normas pueden formar parte de una construcción de cohesión política. Por eso es importante entender de que por qué un sistema político no solamente necesita capacidad para imponer decisiones, sino que también necesita construir una narrativa que explique por qué esas decisiones son legítimas. Y acá vamos a ver cómo fue el Imperio Maurya, cómo tuvo, acá brevemente, de medio resumen, cómo pasó de ser de Chandragupta a Ashoka, por la conquista militar que tuvo una expansión territorial del Imperio Maurya, la transformación, la ruptura con la violencia tras la guerra de Kalinga, el Dharma, código ético unificador transconfesional, y la legitimidad moral, que es la cohesión por valores compartidos y tolerancia. Vamos a hablar acerca de lo que es la India contemporánea. La India y su entorno en la integración regional e Indo-Pacífico. Actualmente India es una potencia en proceso, podemos decir, una potencia en términos del sistema internacional, como una potencia media o regional, que por su poderío nuclear, no sé si de la misma dimensión que Irán, es importante en el Asia, como su vecino Pakistán, y que todavía cuentan con un problema fronterizo, ¿no? Después de que haya terminado la Segunda Guerra Mundial y haya comenzado el fin de la ocupación británica, ¿no? En la India. Por lo que la India también forma parte del BRICS. Acá hago un pequeño mea culpa de no haberla incluido. Pueden tirarme de la oreja después. Era una bromita igual, pero en la actualidad la India ocupa una posición estratégica particular,
¿Por qué? Porque al ser una gran potencia del Asia Meridional, tiene una posición central en el Océano Índico, mantiene una relación cada vez más importante con el sudeste asiático y el Indo-Pacífico. En este contexto encontramos algunos mecanismos y organizaciones como el MIXTEC, que es la iniciativa de la Bahía de Bengala. El MIXTEC es particularmente interesante porque reúne a varios países, ¿no?, cercanos a la India, como Bangladesh, Bután, Myanmar, Nepal, Sri Lanka y la misma Tailandia, alrededor de la región de la Bahía de Bengala. Su agenda incluye el desarrollo económico y la conectividad, comercio, seguridad y cooperación con distintas áreas. Lo interesante que aparece para resolver está en la antigüedad, porque ¿cómo podemos construir una cooperación entre diferentes naciones, sociedades diferentes? La respuesta ya no está en el imperio. La respuesta está en estas integraciones que la India ha fomentado. La Asociación Estratégica India-ASEAN, el SAARC, que es la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional, y la estrategia regional que India promueve en el Indo-Pacífico. Vamos a hablar aquí un poquito de la BIMSTEC, por ejemplo, que establece principios de igualdad soberana, integridad territorial, independencia política y la no intervención. Es decir, que acá la integración contemporánea intenta combinar una cooperación con soberanía. Vamos a hacer una síntesis acá con lo que es la comparación de los 4 modelos. Bueno, acá no aparece todo. Después de recorrer los 4 pasos, podemos hacer una síntesis, ¿no? Que en Egipto encontramos la centralización desde el faraón. Aquí abajo, en Persia, la administración de la diversidad cultural mediante la satrapía y las redes viales, que en síntesis fue una administración de la diversidad. China, con la burocracia profesional, meritocracia y estandarización normativa cultural, que en resumen sería una burocracia y una estandarización. Y por último, tuvimos la India, que es la legitimidad moral, ética compartida por el Dhamma y la cohesión en la diversidad. O sea, que entonces que en India la combinación de poder, administración y legitimidad especialmente visible durante el periodo de Ashoka. Pero estas categorías no deben entenderse como modelos, porque puros y exclusivamente. ¿Por qué? Porque Egipto tenía su administración, Persia tenía la centralización, China también tenía mecanismos de legitimidad y la India también tenía estructuras administrativas. Por lo que estamos haciendo es identificar el mecanismo que resulta más útil para interpretar cada experiencia. Ahora vamos con un problema común. El problema común es, y ahora hay que volver a la pregunta inicial. ¿Qué tenían en común estas sociedades? ¿Qué tenían que resolver todos los modelos históricos? Como lo dice acá. Ahí está. En el territorio, el control del espacio. Población, gestión social. Recursos que eran necesarios para la sustentabilidad económica. La seguridad, la protección estatal, la comunicación, que es la conectividad interna, y la legitimidad, que es la aceptación del orden. Lo común es de que todas necesitaban resolver los problemas del territorio, que todas necesitaban resolver la manera de cómo obtener los recursos, de cómo garantizar la seguridad, de cómo todos necesitaban comunicarse, de cómo administrar las poblaciones y que todos necesitaban alguna forma de legitimidad. Lo interesante es que estos problemas no desaparecen con la antigüedad, porque sin embargo siguen persistiendo. Cambiaron las instituciones, cambió el concepto de soberanía, cambió la tecnología, cambió la economía, pero muchas veces estos problemas fundamentales permanecieron. No en estos
no en los actuales estados tal vez de Irán, de China, de Egipto y de la India, pero sabemos que hay estados que todavía siguen teniendo esos problemas de identidad. Bueno, acá del imperio a lo que es la integración regional o al actual sistema de estados. Como pueden ver, acá hay algunos, para aquellos que no conocen, lo he pensado hacer así, un poco más dinámica, eh, que conozcan, ¿no? Cómo fue lo que es lo que fueron estas 4 civilizaciones imperiales a cómo formaron una integración regional, de cómo han ido evolucionando. Acá tenemos algunas que ya van a conocer. Acá tenemos la Liga Árabe, el BRICS, la SAR, la MISTEC, la Organización de Cooperación de Shanghái, para que vayan conociendo por medio de una ilustración los actuales, las actuales modelos de integración regional que estos imperios, ahora estados modernos, son parte. Entonces llegamos acá a lo que es un punto de transición, porque ¿qué diferencia existe entre formas antiguas de integración y eh, antigua y la integración regional contemporánea? Yo creo que la diferencia está en la soberanía, porque una estructura imperial o poder superior puede incorporar territorios y poblaciones dentro de su propia estructura política. En el sistema contemporáneo, al menos en términos normativos, los estados son soberanos, por lo que una organización regional no debería funcionar simplemente porque un estado poderoso incorpora a las demás, sino porque funciona a través de acuerdos constitutivos, instituciones que prevé ese acuerdo y que están dentro de esas integraciones, y los mecanismos de cooperación que llevan entre los Estados miembros. Por eso podemos resumir el cambio de esta manera. La antigüedad, la antigüedad comprendía la integración mediante la jerarquía y la imposición bajo una autoridad imperial superior. Y la actualidad, la cooperación e integración voluntaria está fundada en la igualdad normativa entre estados soberanos. Acá nos muestra una transición menor, es un cambio fundamental en la naturaleza del orden político, y que bueno, ahora vamos a conocer algunos nuevos modelos que acá están, como la Unión Africana y el ASEAN. La Unión Africana, quiero ampliar un poco más de lo que dije cuando estamos viendo Egipto. ¿Por qué lo quiero ampliar? Porque es necesario hacerlo para hacer un análisis hacia la integración regional contemporánea. Comencemos por África. La Unión Africana constituye un paso particular, interesante, porque explícitamente el objetivo era construir una África integrada, que comenzó allá por el año 2002 como sucesora de la Organización para la Unidad Africana. Sus objetivos están en acelerar la integración política y socioeconómica del continente, promover la paz y la seguridad, fortalecer posiciones comunes y coordinar las políticas entre las comunidades económicas regionales. Además, en la Agenda 2030 plantea una aspiración integrada, políticamente unida, vinculada al panafricanismo, con la idea de transformar económica y políticamente al continente. Esto nos permite hacer una comparación interesante, porque en el Egipto antiguo la integración constituía eh, alrededor del centro político, ¿no? La Unión Africana muestra una integración mediante la cual instituciones continentales y cooperaciones hacen posible entre los estados soberanos parte. La diferencia es enorme porque existe una pregunta como ¿cómo constituir una diversidad? África no es homogénea en la cultura, en la lengua, en la economía y en la política. Ustedes creo que lo saben, no es así. Precisamente por eso la integración continental consiste en un desafío político de una gran magnitud. Eh, y bueno, prometo no explayarme tanto, pero ¿por qué lo traje con África? Con Egipto, porque además de ser parte
plantea, la Unión Africana aquí plantea explícitamente su integración, como dije, sus visiones futuras, una visión para unos próximos años, para la Agenda 2063, para el año 2063, quieren incorporar objetivos de unidad política, conectividad e integración socioeconómica, que lo hace, eh, pregunta, o sea, ¿qué es Egipto? ¿Cómo llega a una transición de integridad en el actual continente africano? El- y bueno, acá también tenemos lo que es el ASEAN, ¿no? Que el ASEAN es el modelo de cooperación regional flexible basado en el consenso, la no interferencia y el fortalecimiento del crecimiento económico compartido entre las naciones del sudeste asiático. Eh, es nuevita el ASEAN porque surge por allá en los años, en el 67, ya vamos a culminar sus 60 años. Resulta particularmente útil porque nuestra exposición del sudeste asiático también es una región caracterizada por la enorme diversidad, porque también cuenta con el similar de África, diferentes sistemas políticos, diferentes religiones, diferentes historias, diferentes niveles de desarrollo, y sin embargo una organización regional lo que busca construir es la cooperación. La experiencia de la ASEAN muestra que la integración y la homogeneidad no necesariamente son sinónimos. La cooperación regional puede construirse sobre en base del reconocimiento de la soberanía y de las diferencias entre los estados. Acá se recupera de manera diferente el problema que hablamos en Persia, cómo administrar la diversidad sin distribuirla. ¿Por qué? Porque la ASEAN ha desarrollado una comunidad con dimensiones políticas, securitarias, socioeconómica y cultural, y sus mecanismos de cooperación buscan articular esas dimensiones. Por lo tanto, podemos decir que la integración regional contemporánea no siempre busca construir un Estado regional, puede buscar generar reglas, instituciones, mecanismos de cooperación sin eliminar la soberanía de sus Estados miembros. Y llegamos a la gran comparación, Chan, eh, de cómo pasamos de ser imperio a Estados soberanos, ¿no? La seguridad nacional y regional, la conquista y cooperación institucional, la facilitación del comercio, la administración imperial, las instituciones multilaterales, gestión estratégica de recursos, subsidios ciudadanos con derechos, redes de infraestructura, preservación de autoridad soberana estatal, igualitaria, que es preservar la identidad, poder y legitimidad. Llegados a este punto, podemos colocar todos los casos juntos, porque Egipto pudo centralizar, Persia pudo administrar la diversidad, China pudo estandarizar y burocratizar, y la India pudo construir una cohesión y legitimidad. Cooperar manteniendo la diversidad y la soberanía. Y no quiero insistir nuevamente, no estoy diciendo que estas estructuras sean equivalentes, sino que estoy mostrando una evolución de respuestas políticas frente a los problemas de la organización colectiva. Y usted me preguntará, ¿qué significa integrar? Como conclusión, y ya para ir cerrando, ¿qué, qué significa necesariamente unificar? Usted me pregunta, ¿qué cambió? Cambió la naturaleza de la autoridad, cambió la concepción de soberanía, cambió la relación entre territorio y poder, cambió la forma de entender la ciudadanía, cambiaron las instituciones, cambió profundamente la economía, pero algunos problemas persistieron. Como los que los dije, seguridad, comercio, recursos, infraestructura, poder, identidad, legitimidad, pero las formas de resolverlos cambió, pero el problema sigue siendo el mismo. Por eso, chicos,
exponentes todos, quiero preguntar, ¿integrar significa necesariamente unificar? Y si llegamos finalmente a la pregunta que en mi opinión resume toda la exposición, es la que ustedes están viendo acá, ¿integrar significa unificar? Si observamos las civilizaciones, bueno, sí lo hicieron. A ver, Egipto encontró una fuerte centralización, Persia encontró la experiencia de la diversidad que puede ser más administrada, China encontró una enorme importancia de la estandarización, la India encontró una combinación entre poder, administración y legitimidad, y cuando observamos las organizaciones regionales, vemos algo diferente. La integración puede buscar la cooperación sin necesariamente eliminar las diferencias. ¿Por qué? Porque Unión Africana no necesita de que todos sus miembros tengan la misma cultura, mucho menos el ASEAN, mucho menos el MISTEC, eh, mucho menos el BRICS, mucho menos Mercosur, Unión Europea y tantas otras que hay a lo largo del mundo. Porque el objetivo es construir mecanismos que permitan la cooperación entre sociedades diferentes. Y cierro con esto, ya vamos cerrando con la exposición. El último desafío no es eliminar las diferencias, sino construir mecanismos capaces de hacerlas compatibles. Esa es la frase que yo les dejo. Porque quisiera terminar retomando la pregunta con la que comenzamos. A lo largo de miles de años, distintas sociedades buscaron construir un orden sobre territorio y poblaciones diversas. Egipto la hizo con lo que yo les dije, la centralización. Persia desarrolló mecanismos para administrar un imperio diverso. China convirtió lo que fue la burocracia y la estandarización en instrumentos fundamentales de cohesión. India mostró, especialmente en el Ashoka, la importancia de la legitimidad y de los valores de la construcción del orden político. En el mundo contemporáneo las estructuras son diferentes, ya no hablamos al menos de normas de integrar territorios mediante conquista y subordinación, hablamos de que los estados negocian, eh, cooperan y crean instituciones regionales, por lo que observamos, por lo que vemos en la Unión Africana, en el ASEAN y otros procesos de integración. Nos encontramos nuevamente con problemas familiares. Ah, cómo garantizar la seguridad, cómo facilitar el comercio, cómo colectar territorios, cómo administrar la diversidad y cómo construir una identidad común y cómo conseguir que estas instituciones sean consideradas legítimas. Por eso, la principal lección que podemos extraer de este recorrido que no sea que la historia se repita, que la historia no sea exactamente, no se repite exactamente, porque las instituciones cambian, las sociedades cambian, todo cambia, ¿no? La relación de poder. Y uno de eso es precisamente el que dio origen a esta exposición, que estuve prácticamente casi una hora exponiendo, que es cómo construir un orden y una cooperación entre sociedades diferentes. La respuesta tal vez no consista en eliminar esas diferencias, sino que creo que consistirá en desarrollar instituciones capaces de hacerlas compatibles. Muchísimas gracias a todos, gracias por haber estado esta hora escuchando la presente charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por tu exposición. Sí, es verdad, fue una hora, pero muy interesante toda esta charla. Como hacemos siempre, voy a darle primero la palabra a Gonzalo para que dé sus comentarios y hoy el moderador para las preguntas va a ser Carlos, así que primero les voy a dar la palabra a Gonzalo y después, Carlos, estarás moderando las preguntas, así que pueden hacerlo por chat o levantando la mano. Bueno, Gonzalo, te cedo la palabra. Gracias, Candela. Bueno, gracias, Felipe, por tu exposición, la verdad, muy interesante y justamente, bueno, no hay duda que nos hizo entender a la perfección que la integración política no consiste simplemente en conquistar territorios, sino en un montón de mecanismos muy variados, la verdad, que pueden justamente organizar toda una sociedad muy diversa, analizando todos los ejemplos que has usado, que son justamente los más complicados y que han durado durante la historia, para entender justamente, bueno, que algunos apuntaron más a lo que es una centralización, mientras que otros, bueno,
permitieron mucho más, una autonomía más local para poder gobernar y poder centralizar todo esta cuestión de poder y legitimidad. Yo tendría una única pregunta, sí, esto queda completamente a tu opinión, pero para vos, ¿qué modelo de la antigüedad puede considerarse que particularmente exitoso en términos de integración política y estabilidad a largo plazo? ¿Cuál considerás vos que de estos modelos que estuviste comentando, cuál sería el más exitoso? Mira, no, yo no veo que haya eh, alguno exitoso. ¿Por qué? Porque todos tuvieron una capacidad distinta de integración para su momento. Nunca tuve en cuenta tener algún favorito o exitoso, porque si no hubiese sido exitoso, esta charla no se estaría dando. Yo creo que cada uno ha logrado construir sus pasos, construir de ser un imperio que ha llevado siglos, como el caso de grandes civilizaciones. Estas cuatro civilizaciones han llegado siglos a ser hoy los estados soberanos y modernos que hoy conocemos, pero yo no, vuelvo a insistir, no tengo favoritos, no tengo, yo creo que todas han hecho de su esfuerzo y todas han tenido un problema común, que es lo que todos tenemos, en los modelos de integración. Y, y quise plantear este modelo de integración porque es algo que hoy está teniendo problemas. Hoy el mundo, no solamente acá en Latinoamérica, bueno, no sé si tenemos oyentes de muchas partes de Latinoamérica o de Sudamérica, bueno, con lo que ocurre con el Mercosur, el, el Mercosur, también bueno, lo que ocurre eh, con el UNASUR y que bueno, siempre han tenido las diferencias y que han buscado siempre mermar esas diferencias para facilitar más las vías de cooperación, que hoy el mundo, por lo tan globalizado que está, es necesaria eh, llevar a cabo, ¿no?, esa integración que nos pide. Gracias, Felipe, por tu respuesta. La verdad, te felicito, así que felicitaciones por tu exposición. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguien? Ahora me ocupo yo por el espacio de preguntas o comentarios o sugerencias hacia Felipe. Sí, veo una mano levantada, no sé de quién es. Disculpen. Ramsés, tenés las palabras. Buenas tardes, Felipe, desde España. Bueno, más bien desde Canarias. Yo tengo una pregunta. La historia comparada es un arma de doble filo muy peligroso, en cierto sentido. Y mi pregunta es, dentro de esa unificación y de esos procesos de unificación que tienen, ¿cómo llevan la conflictividad, por ejemplo, con pueblos exteriores en esas relaciones internacionales que no tienen una unificación concreta, como es el caso de Grecia, en algunos puntos, incluso con los fenicios, que nunca llegaron a ser un pueblo unificado como tal y tuvieron unas amplias relaciones, incluso población fenicia estuvo en Egipto y demás. Y en ese punto, ¿cómo afrontan esas relaciones internacionales en la Edad Antigua? Hola, Ramsés. Un saludo y un abrazo grande para allá, para las Islas Canarias, un hermoso lugar que algún día me gustaría ir. Pero parece que sos español. Bien. Bueno, vos me hablás de otras civilizaciones que no he tenido tiempo de leer, la verdad, ni tampoco eh, eh, analizarlas y demás. O sea, igual tu pregunta está muy buena. Con respecto a los fenicios, bueno, acá yo creo que hay muchos estudiantes de historia, ¿no? De la carrera de historia. Yo creo que cada civilización ha tenido su particularidad y cómo ha llegado a ser. Obviamente han tenido sus conflictos internos, de cómo se han quedado, cómo se han cómo se han ido de un lugar al otro, de aquí a allá, cómo en la antigua Grecia ha pasado de una civilización que
hoy nos regala muchos valores, como los valores de la democracia, la ética y otros valores que de los filósofos griegos podemos aprender. Eh, la integración, yo creo que, bueno, tampoco, no sé si aquí entra Roma, la antigua Roma, la civilización romana, tampoco ha podido tener una, una integración, pero sí más un imperio de influencias, eh, por lo que, no, o sea, vos mismo capaz que creo que ya tenés la respuesta eh, de cómo no han podido integrarse, ¿no? Estas civilizaciones y espero que sin embargo no quedaron aisladas, se impusieron frente a estos territorios, como, como el caso de la antigua Grecia, que pudo llegar a estos territorios, como estuvo logrando contra Persia, y, y demás, ¿no? O sea, la integración está porque las civilizaciones buscaban otras cosas, buscaban otros fines. eh, por ende no buscaban ser una nación grande, sino expandirse y que lo han hecho, pero después su expansión sí disminuyó. No sé si me di a entender. Sí, sí, sí. Antes que nada, bienvenidos sean todos a Canarias. Y la pregunta venía porque cuando miramos las fuentes grecorromanas, mayoritariamente los estudiantes de historia nos encontramos con que los romanos y griegos refieren a Fenicia, lo que es el Líbano, lo refieren como un solo pueblo, algo que los propios fenicios nunca acogieron y se enfrentaron entre ellos mismos, incluso entre ciudades, siendo Tiro la más importante. Entonces mi pregunta venía por ese lado en el cual podemos ver que se crean no países, imperios unificados en la historia antigua, que incluso sus relaciones en la actualidad nos llevan a reminiscencias de nuestra memoria histórica a nivel historiográfico, de una Fenicia completamente unificada, o por ejemplo de un Egipto que nunca supuso una ruptura con el antiguo Egipto, en esas relaciones internacionales y de continua reminiscencia historiográfica. Y por otro lado también venía porque como canario, el Líbano, bueno, el Líbano, bueno, sí, Libia, es una parte importante de la población que se movía. Heródoto habla de esas poblaciones en relación a Egipto y cómo se van llevando en ese modelo unificado del faraón, cómo hay algo que se le escapa a esa unificación, que son los pueblos exteriores, y que me gustaría saber cómo, desde tu perspectiva, esas relaciones podían establecerse un conflicto, esa unificación que plantea en los diversos imperios. No entendí bien tu pregunta, no sé si me la puedo reformar mejor. Vale, que como por ejemplo pueblos como las poblaciones seminómadas cercanas a Egipto eran una amenaza para la propia unificación del imperio, no solo del imperio, sino por ejemplo también en el caso del Persia imperial, de la Persia aqueménida, también las propias zapatías suponían un riesgo constante para el propio imperio, que debía sofocar sus revueltas, y que me gustaría saber cómo eso amenazaba esa unificación. Eh, bueno, yo creo que es una pregunta bastante técnica desde la historia. Eh, pero bueno, yo creo que la unificación han hecho posible. A ver, yo vuelvo a repetir acá el punto. Yo creo que acá se pregunta algo que ya excede a mi exposición. Yo creo que la unificación, lo más importante fue buscar que la integración llegue a lo que era la idea de la evolución del Estado, ¿no? De una imperial al actual Estado egipcio, o desde la Persia hasta el actual Estado de Irán. Ese era el punto. Pero yo dije muchas veces, yo dije también en la exposición que había diversas culturas, diversas lenguas que sin embargo han podido llegar a lo que fue una integración como país, como región o como un imperio. Vale, muchas gracias.
Bien, tenemos acá una pregunta, después continuamos con la mano levantada. Dice de Silvana Beatriz Dos Santos, dice, excelente exposición, muy claro los indicadores de comparación. Una pregunta, ¿de qué manera las prácticas de sometimiento y legitimación perduran o se resignifican entre Persia y la comunidad árabe? Saludos desde la Patagonia. Bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Me repite el nombre, Carlos? Se llama Silvana. Silvana. No sé si sigue estando no en la reunión, pero bueno, Silvana, muy buenas tardes. Muchas gracias por el saludo. Bueno, la verdad, también te felicito por una muy buena pregunta. Los sometimientos que todavía persisten tienen que ver de cómo se han ido cambiando en modalidades, ¿no? El sometimiento. Porque, bueno, a ver, Persia o el actual Irán no comparte lo mismo con el mundo, con el actual mundo árabe, pero sí una cierta influencia de integración. Acá hay un esfuerzo unilateral por parte de Irán, por ahí llegar a algún acuerdo con algunos estados árabes, o ni siquiera en su momento, o ni siquiera de llegar a eso, ¿no? Porque el mundo árabe tiene su forma de, de, de trabajar. ¿En qué sentido? En lo que es la seguridad, el comercio y demás, por lo que han llegado a ver como Irán como una amenaza. O sea, la idea acá, lo que remarco es de que el sometimiento es algo a tener, a considerarlo. El sometimiento es por las diferencias, digamos, que hubo entre la región, pero bueno, lo único que los unificó ahora, hablando de actualidad, es cómo menoscabar la influencia del Estado de Israel. Pero ya sé que no tiene algo que ver, pero es de cómo dos mundos chocan y que por ahí la religión y sus costumbres cambian, sus etnias, su raza también, porque a ver, no están los hutíes y los suníes, pero que prácticamente son, eh, eh, que también son eh, razas que persisten en Irán y que no están, y que muchas veces son considerados una amenaza para el mundo árabe, ¿no? Que quiere progresar de otra manera, si estamos hablando de la actualidad, obviamente. Bien, perfecto. Ahora seguimos con Saúl, que tiene la mano levantada. Saúl. Bien, buenas tardes y muchas gracias por la charla. O sea, la verdad, son otras perspectivas, al menos desde las que yo me manejo, ¿no? A ver, te voy a hacer una pregunta de consideración personal totalmente, ¿sí? Eh, yo creo que los que estudian relaciones internacionales o política, la política misma tiene que ver con un acercamiento, ¿no? De poder acercar y poder negociar, vamos a decir, ¿no? Y de repente los que venimos un poquito más como de historia o filosofía, como que buscamos el conflicto, o sea, como que nos encanta cuestionar los modelos, ¿no? Sin embargo, hay algo que yo vi en tus conclusiones, y, y es algo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, tú estableces que, bueno, de la imposición de un imperio se pasa ya a una negociación, o sea, pareciera como si hubiera mayor libertad o mayor agencia actualmente entre estados soberanos a cuando había de repente un imperio o había varios imperios. No sé si me doy a entender. O sea, un poquito este mito de antes había esclavitud, ahora hay libre trabajo, pero pues ahora hay libre trabajo mal pagado, por decirlo grosso modo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte si tú crees que estas mejoras o estas otras formas de verlo tienen que ver más bien con la tecnología tal cual que ahora un Estado mismo puede aplicar. O sea, China, tú me hablaste de la estandarización, ¿no? Ciertamente es parte de lo que uno estudia en China.
China creció más de lo que eran aquellos tiempos que su primer momento, ¿no? Y China se planteó como una nación multiétnica. Actualmente ya con la ley de promoción de la unidad étnica y el progreso, que es muy reciente, ya se está buscando estandarizar y decir todos somos Han, ya se está empezando como a eliminar, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar si en cierta forma estas mejoras también no implican una mayor uso de tecnología o de violencia incluso para poder unificar unidades que antes no existían y que se pueda aplicar, porque a lo mejor en una Persia antigua no podías obligar a toda la gente a hablar el mismo idioma porque no tenías los medios ni la tecnología para hacerlo, ¿no? Te pregunto por esa situación que a veces pareciera que o antes estaba mejor o estaba peor, o que ahora está mejor, ahora está peor. De acuerdo a si le preguntas a alguien de político, o le preguntas a alguien como yo que está amargado, que piensa que todo el mundo está peor siempre, ¿sabes? Entonces, es por eso muy subjetiva la pregunta. Bueno, Saúl, gracias. Sí, la verdad es muy subjetiva tu pregunta, por un planteo bastante extenso. Este, a ver, yo digo que nunca dije en mi exposición que sea un problema resuelto, es un problema que todavía persiste, que el problema es de acuerdo a un tiempo en concreto, que es un tiempo, o sea, los problemas que hoy tenemos a nivel global no eran los mismos que teníamos años antes de Cristo. Sí, Eh, pero bueno, a ver, el tema de los problemas que, a ver, eh, hoy China debe tener debe tener sus problemas internos y debe estar desesperado en la forma de cómo resolverlos, ¿no? Porque, a ver, China tiene un propósito, no sé si vos sabías que es de acuerdo a su programa, una China, dos sistemas, que está vigente desde los 80 con Deng Xiaoping y Margaret Thatcher, en ese momento la primera ministra británica, que buscaban lo que era la entrega británica a China, en cierto punto, de la isla de Hong Kong. Y cómo desde ahí otros estados archipiélagos como Taiwán o la isla Macao, que tiene influencia portuguesa, ya no pueden ser un Estado soberano en sí, porque China lo que plantea es de que en un sistema, dos países, un país, dos sistemas, es que estos países ya se sumen a lo que es la anexión continental, o sea, de que estos estados ya dejen de existir soberanamente ya para el año 2049, cuando se haga el centenario de la República Popular China. Eh, A ver, los problemas persisten, los problemas van a haber, siempre va a haber problemas diversos, va a haber problemas particulares de cada época, y que en sí estas civilizaciones, bueno, India también cómo afrontar el problema de la hambruna, el problema de yo te estoy hablando de temas actuales, no sé si te sirve, de la hambruna, de la tasa de analfabetización, los problemas de higiene, sanitarios que tiene ese país. Obviamente nunca estamos dentro de una utopía eh, que nos regala un mundo sin problemas. Y obviamente va a haber problemas, va a haber que afrontarlos y que estas civilizaciones, como los actuales estados modernos y nosotros también, estamos llamados a cómo resolver de una forma la integración que hoy se está debilitando. Yo me refiero a los modelos de integración que se van debilitando. eh, no sé de qué parte del mundo sos, no sé si sos de aquí, sí. de México, yo soy de acá de México. Bueno, lo viste en México, cómo está atravesando los problemas en el TEMEC, que es el actual acuerdo de libre comercio, podríamos decir libre comercio, que tiene América del Norte, que lo comparten con Estados Unidos y Canadá. Eh, Obviamente, ustedes van a tener que buscar alternativas, ¿no? A ver, desde México,
cómo buscar una alternativa al libre comercio, cómo fomentar su comercio en el Pacífico, junto a Colombia, junto a Perú, junto a Chile, que forman sí, una plataforma de comercio exterior en el Pacífico. Pero eso, ¿no? Lo que tiene que ver es estar atento a las dificultades que tiene cada uno. O sea, los problemas van a seguir estando y el problema es adaptarse y buscar métodos de solución de estas controversias que uno puede contar y desde la frustración de que todo sigue igual, de que no hay mejora. Ok, entonces, sacándolo un poco, yo aplicándolo yo a mi materia, ¿no? Más allá de decir si cuál modelo es mejor o peor, ¿tú sí recomendarías que, por ejemplo, uno que estudia historia vea estos modelos como soluciones a problemas que estaban presentando esas sociedades, de alguna forma? Es que, a ver, la historia misma, la historia es una ciencia que tiene el conocimiento que estudia los hechos del pasado, que sean verificables. Eh, Esto es algo subjetivo, algo que yo no puedo tener una respuesta absoluta o no puedo responder por otro. Cada uno tendrá su punto de vista, cada uno tendrá su forma de sacar sus propias conclusiones. Estos modelos yo lo que vengo a plantear no son solución a nada, ¿no? Son de cómo ha ido evolucionando. Repito como lo dije antes, cómo ha ido evolucionando. Cómo fue de un imperio al actual estado moderno. Ustedes como estudiantes de historia deben saber cómo fueron las transformaciones políticas, sociales, culturales, religiosas del imperio persa a la actual República Islámica de Irán, teniendo una cronología enorme, que fue el trabajo de haberla resumido desde los años antes de Cristo, o sea que estamos hablando de una civilización que tiene más de 2000 años, a la actual República Islámica de Irán. Vale, vale. Bueno, pues muchas gracias. O sea, para mí es muy rico este diálogo. Acá comparto lo que dice Mónica, ahí estuve leyendo lo que dice Mónica, que yo nunca hablé de mejoras en formas de problemas de conducción. Acá está, Mónica es alguien que entendió lo que yo quise hablar, lo que yo traté de exponer en estos 90 minutos, casi 90 minutos, que acá no habla de mejoras, ¿no? O sea, sino más bien una evolución de cómo gobernar y de cómo llegar a hacer una integración. No importa si fue mejor o peor, porque las circunstancias son complejas, la complejidad de la realidad también. Así que yo te agradezco, Mónica, por tu aporte, ¿no? Y te mando un saludo grande. Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere algún tipo de comentario, pregunta? Si no, mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo una pregunta para vos, Felipe. ¿Cómo esta integración afecta en lo que es la cuestión del sudeste asiático? Tengo en mente en la cabeza de que siempre se la vincula a China, digamos, por ser el país más grande, y no solo geográficamente, sino económicamente, sino tecnológicamente, con sus pares y a su vez con la relación que tiene con su otro hegemón o pseudo hegemón, que es, digamos, en cuanto a nivel geográfico de población, la cuestión de la India, que ahí también hay unas disputas que si bien se arreglan y todo eso. ¿Cómo afecta, digamos, toda esa la cuestión de la integración en ese entorno, teniendo en cuenta que también, más que nada en lo que es el sudeste asiático y en Asia en particular, influye directa o indirectamente lo que venga de Estados Unidos? Esa es mi pregunta. No sé si es muy compleja o no, pero... No, está bien, está bien, está bien. La pregunta que vos me haces tiene que ver mucho depende la finalidad, ¿no? O sea, si estamos hablando de cooperación económica, no es lo mismo hablar de cuestiones de seguridad, pero vos me hablaste de un tema muy importante. La India, por ejemplo, mantiene una relación de contención. Si es
si se me permite, no sé si se me puede permitir hablar de la política exterior, de cómo la India actúa, ¿no? Porque la India juega un papel de contención frente a China, porque ha tenido problemas de fronterizos, y lo que no busca la India es tener un problema frente a China, como también un cierto acercamiento, pero no total, con Estados Unidos. En lo que es el Asia-Pacífico, se persiste, ¿no? Lo que es limitar la contención de China en el Océano Pacífico, lo cual se sumó a a esta, a este desafío de seguridad en la contención de China, de su influencia a lo largo del Océano Pacífico, y que se sumó junto a Japón, formando el- formando foros de integración de seguridad, y también el AUKUS con Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos y Reino Unido y Australia, para impedir de que China pueda contener cierta influencia y pueda tener cierta influencia en el Océano Pacífico, en el Océano Índico. Y acordémonos que también el Océano Índico es el futuro para el comercio exterior. Por ende, las dimensiones de cooperación son bastante, más que nada en el fomento del comercio exterior, que es muy importante e influyente, el Océano Índico, para todo el comercio, porque todo el comercio global se está trasladando hacia ahí. En menor importancia ya tienen lo que es el Atlántico, como el Pacífico, y, y bueno, la India ha llegado por una influencia no solamente de querer imponer, sino también de querer ayudar, de querer estar. Si hablamos de China, bueno, China lo que le importa ahora es de imponer, de tener una influencia muy total a lo largo del planeta, queriendo estar a la par de, de Estados Unidos, ¿no? Que quiere imponer acá en diversas regiones, no solamente acá en América Latina, que se ha vuelto un tablero geopolítico de ambos, a pesar de que muchos están queriendo tener una influencia con Estados Unidos, pero que a la vez por su necesidad tienen que llegar a un cierto equilibrio, o África, que China está dominando la influencia a lo largo de todo el continente, y bueno, esto es lo que lleva, digamos, o sea, la China es esta China capitalista, por más de tener un partido comunista chino presente, lo que busca es una expansión, lo que busca es expandirse e influenciar. Perfecto, muchas gracias. Si no tienen más nadie que preguntar o algún comentario, creo que pues yo por mí ya está, ¿eh? Y por Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más comentarios ni preguntas, vuelvo a agradecer a Felipe, a Carlos y a Gonzalo por estar hoy presente, a Felipe por su exposición. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo viernes, una hora más tarde de lo habitual. Va a ser a las 8 de Argentina, así que va a ser una hora más tarde para la presentación de Thalía y dónde están las pintoras japonesas en el periodo Heian a Edo. Y bueno, y también le queremos agradecer a Silvina, que está acá, que va a ser quien exponga su libro dentro de 2 semanas, así que muchísimas gracias y los estamos esperando la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.